Imagínate que hubiese pasado si su vocalista fallecía en el hospital. Empezó a ponerse pálida, sufría de vómitos constantes y tenía dolor extremo hasta la médula. Y ahora te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú en esta situación? Nightwish abandonó a su vocalista en un hospital, y lo más grave de este asunto es que ninguno de los miembros fueron a visitarla. Nightwish y la polémica siempre van de la mano. No es de extrañar que Nightwish haga cosas cuestionables. A estas alturas es algo muy común en la banda. Para conocer por qué ellos abandonaron a su vocalista en el hospital, tenemos que saber cómo ocurrió esto, porque su vocalista enfermó de gravedad, y lo más importante, porque nadie la visitó. Así que, empecemos por el principio. Durante el año 2012, Nightwish se encontraba en su quinta gira mundial, Imaginarium World Tour, gira que inició el 21 de enero de aquel año, en Los Ángeles, Estados Unidos. Una gira que marcaría el final de una era en la banda nuevamente, la etapa de Annette Olson en Nightwish. Pero bueno, ya llegaremos a esa parte de la historia. El 23 de enero de 2012, Nightwish daría un concierto en 70,000 Tons of Metal, a bordo del crucero MS Majesty of the Seas, un festival anual de metal, algo que 11 años después volverían a hacer. Sí, por si te lo preguntabas, 2012 fue la primera vez que Nightwish tocaría en alta mar. En febrero, la banda haría un viaje con destino hacia Europa. Fue en marzo, abril y parte del mes de mayo del 2012, que la banda seguiría con la gira por distintos países europeos. En el mes de junio y julio, la banda se presentaría en festivales de verano por varios países de Europa. En el mes de agosto, la banda dio sus últimos conciertos en Europa, para dirigirse nuevamente hacia América. Entre el 12 y el 17 de septiembre se presentaron en Estados Unidos otra vez. El 18 de septiembre tuvieron que viajar más hacia el norte del continente, con rumbo a Canadá. En Canadá tocaron el 19 y el 20 de septiembre respectivamente. Después de la aventura en Canadá, la banda regresaría nuevamente hacia Estados Unidos, y es aquí donde realmente empieza la historia de este video. El 27 de septiembre la banda se presentó en Kansas City, y fue después de este espectáculo que las cosas empezarían a ponerse muy mal. Annette comenzó a sentirse físicamente muy mal. Comenzó a ponerse pálida, sufría de dolor corporal y fiebre. Eso experimentó Annette. Ella pensó que solo era el resultado del estrés de la gira, pero nada más lejos de la realidad. Algo más le estaba pasando a Annette, y no era algo bueno. El 28 de septiembre de 2012, Nightwish estaba a punto de dar un concierto en el Ogden Theater de Denver, Colorado, cuando repentinamente Annette tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital. Mejor que Troy Donockley te lo explique, y presta mucha atención. Now listen, I've got some really potentially bad news for you all. No, just hang on. Annette has been rushed to hospital, vomiting, extreme pain, terrible fever, and the worst scenario has been suggested to us. I'm sure you all understand what that means. However, we have came up with an alternative, and it's this. The idea is that we do the show. We invite Elise from Camelot to come and sing the songs that she knows. Oh, that's nice to hear. She comes up and does that. The rest of us do the best we can with you helping us by singing along to some of the songs. Everybody's been really excited about doing this show, and you're all here. So what we want to do is we want to put it to you by vote if you'd prefer it to go down the terribly negative route that you all know they want us to do. Just keep your arms down
If you'd like us to do the alternative, just put your arms in the air. Well, thank you very much. Well, in that case, it's clear what we need to do. Cheers. El concierto se hizo pero sin Annette. En su reemplazo cantaron Elise Reed y Alisa White Blues. El concierto se llevó a cabo y posteriormente finalizó. Pero, ¿qué estaba pasando con Annette? Annette fue llevada al hospital más cercano. Se le realizaron los correspondientes exámenes para determinar qué era la causa de su enfermedad. Annette le explicó al doctor que ella se empezó a poner muy pálida, empezó a vomitar y que también tenía dolor extremo hasta la médula espinal. A Annette se le realizaron varias pruebas y al final el doctor llegó a la conclusión de que se trataba de una afección que se presenta cuando se forman pequeñas bolsas o sacos que sobresalen a través de puntos débiles en la pared del colon. La causa síntomas como dolor extremo, inflamación y sangrado. Los médicos se refirieron a esta afección como una enfermedad muy peligrosa. Esta afección que en el peor de los casos, si no se le da el tratamiento a tiempo, las células malignas pueden evolucionar y convertirse en cáncer y acabar con la vida de la persona portadora de dicha enfermedad. Annette declaró en las redes sociales que estaba luchando contra la infección y que necesitaba tiempo para recuperarse. Y Annette tomaría una decisión muy arriesgada más adelante, una decisión que pudo ser el final de su vida. Y si prestaste atención a lo que dijo Troy, primero dice que Annette fue trasladada de urgencia, no es cualquier cosa. Afirmó que era una evacuación muy urgente. Luego Troy dice específicamente que Annette sufría de dolor extremo. Dolor extremo. No dice que era un simple dolor de cuerpo o un dolor leve. No. Troy dijo explícitamente dolor extremo, prácticamente afirmando que Annette no se podía mover. Además, como viste en el video, Tuomas, sí, Tuomas, quien supuestamente es el líder de la banda, no dijo ni una sola palabra. Solo salió para hacer acto de presencia, pero nada más. Y después de que Troy hablara sobre la situación de Annette, Tuomas tuvo los testículos inflados para expulsar a Annette, pero no tuvo el valor para ser el líder que supuestamente es, de ser el quien hablara de la situación de Annette. En vez de eso, le dijo a Troy que explicara la situación. No tuvo el valor para explicar las cosas, pero después es el que escribe las cartas de despidos y decide quién se va o quién se queda en la banda. Pero bien que en 2023 hicieron una pausa de las giras, pero bueno, ¿por qué no hicieron lo mismo en 2012? ¿Tanto les costaba cancelar un par de conciertos? Sinceramente, pero a nuestra manera de ver las cosas, parece que el Mr. Tuomas ya quería silenciar a Annette lo más rápido posible. Y aprovecho que Annette estaba al borde de la muerte en el hospital para deshacerse de ella. Una jugada muy cuestionable y poco moral de parte de Tuomas Holopainen. Pero claro, muy profesional es Mr. Tuomas. Es un claro ejemplo a seguir. Ahora, ¿por qué Nightwish no visitó a su vocalista en el hospital cuando ella estaba agonizando? La verdad es que Nightwish nunca dio una declaración de por qué ellos dejaron a Annette en el hospital. La cuestión es que Nightwish confirmó que Annette estaba en un hospital enferma y sin fuerzas para moverse. ¿Pero por qué nadie visitó a Annette? Hay una teoría en la que todo apunta a que esto podría ser obra de Tuomas, quien le habría dicho a los demás músicos que dejarán a Annette en el hospital y que siguiera en agonía, esperando el mejor momento para despedirla de la banda. Si esta teoría es cierta, dejaría ver el lado más frío y misógino de Tuomas Holopainen, y que sus compañeros de banda básicamente no le importan, y que solo están en Nightwish porque a Tuomas le sale de los huevos, y cuando ve una oportunidad, los expulsa, o ellos terminan abandonando Nightwish. Imagínate qué hubiera pasado si Annette fallecía en el hospital, y si no se recuperaba. Ahora, ¿qué hubieras hecho tú en esta situación? Un ejemplo. Imagínate que tú que estás viendo el video, trabajas en una empresa durante 5 años seguidos, y no te has enfermado, no has tenido ningún problema ni nada de eso, y has sido responsable durante tus 5 años en esa empresa, y que de repente te enfermas y te despiden. Prácticamente como diciendo que para la empresa tú solo eres un objeto desechable. Si lo ves desde cualquier punto de vista es algo injusto,
Y aunque suene muy crudo, en la realidad hay empresas que son así. Da igual cuánto te esfuerces y cuánto hayas sacrificado para aportar a la empresa. Te enfermas una vez y a la calle. Sea como sea, el 30 de septiembre del 2012 en Salt Lake City, Annette y Nightwish ofrecieron su último concierto juntos. Annette no se había recuperado al 100% después de estar en el hospital. El doctor que le había realizado los análisis cuando Annette fue internada en el hospital dijo que Annette no debió realizar ese concierto y que pudo ser peligroso y riesgoso para ella. Sea como sea, Annette arriesgó su propia salud para cumplir con la agenda de conciertos, pero a pesar de esto, todo terminaría muy mal. El 1 de octubre de 2012, Nightwish anunció a través de su página de Facebook que se separaban de Annette. Annette Olson luego expresó su decepción diciendo: Nunca me preguntaron si estaba bien que usaran a Elite y a Lisa en el show del viernes por la noche. No creo que sea una buena decisión que tomaron, y lo siento por aquellos de ustedes que vinieron a ver a toda la banda, pero obtuvieron algo más. Pero estaba muy enferma, casi me muero, y esta decisión no fue mía. Esas fueron las palabras de Annette, quien afirmó que estaba agonizando en el hospital, y aún así, la terminarían despidiendo. Pero esto no acaba aquí, ya que el 11 de enero de 2013, Annette anunció en su blog oficial que estaba embarazada de su tercer hijo, que nacería en la primavera de 2013, lo que según ella fue un factor que contribuyó a su despido. Luego, la banda emitió una declaración en su sitio web en la que contrademandaba que la razón que Annette dio para su despido y otras declaraciones que hizo eran falsas, y que la propia Annette había aceptado ayudar a encontrar un reemplazo mientras estaba de baja por maternidad. Posteriormente, Annette concedió varias entrevistas en las que dijo que nunca estuvo de acuerdo con un reemplazo, incluso cuando estaba embarazada, y propuso a la banda posponer la gira, lo que culminó con su despido. Aquí hay dos versiones de los hechos, y este caso es muy polémico. Tan polémico que más adelante en el tiempo este asunto tendría sus consecuencias. Sea como sea, la salida de Annette fue muy precipitada y causó mucha polémica entre los fans de la banda. Muchos se preguntaron qué había pasado exactamente y qué había llevado a la expulsión de Annette. Annette también habló públicamente sobre el tema, diciendo que se había sentido excluida y que había estado luchando contra la depresión durante su tiempo en la banda. Ella también afirmó que no había sido informada oficialmente sobre su despido, sino que se había enterado a través de la prensa. En conclusión, la salida de Annette Olson de Nightwish fue un momento difícil para todos los involucrados. Si bien las circunstancias exactas detrás de su despido siguen siendo objeto de debate, es evidente que había tensiones y desacuerdos en la banda. Si te suscribes al canal, le das like al video y compartes el video con más personas, todo será mejor. Sueña con Annettecita y nos veremos en un relato opuesto.